Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. En el episodio de hoy viajaremos a Francia durante el siglo XVII y hablaremos sobre las cuenteras preciosas, en especial sobre Madame de Aulnoy y Charlotte Perrault. Empecemos. Llegan las personas, una a una o en parejas. Aristócratas y nobles se reúnen esta noche en el salón de Madame de Aulnoy, uno de los más famosos de París. Conversan sobre la corte y algunas de las mujeres invitadas, llamadas más adelante las cuenteras preciosas, leen o cuentan los cuentos de hadas que han escrito. Siguiendo la tradición que ya hemos visto en Estraparola y Basile, las personas de la élite se encuentran para contar y escuchar historias. Hace parte de sus diversiones. Compiten entre ellas y tratan de contar la mejor versión de un cuento dado. Las damas son importantes en estos círculos y sus nombres conocidos por todos los que frecuentan los salones. Hoy te invitamos a entrar a un salón con nosotras, a escuchar sus voces y el sonido de la vajilla, sus pasos. A entrar en un tiempo en el que las personas usaban grandes pelucas, vestidos pomposos y se ponían lunares. Te invitamos al mundo de la corte de Luis XIII y XIV y al nacimiento del cuento de hadas literario en Francia, lugar en el que entre mujeres y reuniones empieza a definirse el cuento de hadas como género literario. Pero antes de llegar a ese momento, debemos remontarnos un poco en el tiempo, al siglo XVI e incluso mucho antes, puesto que la visión de la mujer que predominaba en esa época venía formándose y transmitiéndose desde la Edad Media. Basándose en la teoría de humores que había sido adoptada de Grecia y Roma y casi desde Hipócrates, se diferenció entre la mujer y el hombre a nivel fisiológico. El hombre era tomado como seco y cálido y la mujer como húmeda y fría. Cualidades que afectaban la psicología femenina y masculina y bajo las cuales se pensaba que la mujer era infiel, malvada, defectuosa, bestial y carente de razón, por lo cual no se veía la necesidad de educarla. Además, otras instituciones como la Iglesia en un momento y algunos intelectuales se apoyaban en la Biblia para decir que la mujer había surgido del hombre y que por ende estaba sometida a él. Todo esto tenía como consecuencia que la mujer no fuera educada y estuviera en gran parte sometida al silencio y a la sumisión al hombre. Debido a esto, el acto de escribir y de pensar era considerado masculino. Sin embargo, más adelante surge el debate acerca de si las mujeres piensan, lo cual ocurre ligado a la pregunta por la virtud de las mujeres y la necesidad de que éstas sean virtuosas. En el siglo XV, la poeta francesa Christine de Pizan escribe La ciudad de las damas, libro en el que defiende a las mujeres de los juicios misóginos de los intelectuales y nombra a mujeres ilustres. Con este texto aparece un nuevo género literario feminista. Pese a esto, si una mujer aprendía a leer y se atrevía a escribir y a publicar, lo hacía anónimamente o con seudónimos, pues escribir transgredía el rol que el hombre le había dado y le permitía a la mujer. Para el siglo XVI se abre el debate de si las mujeres deben ser educadas o no, y empiezan a ser instruidas, pero esto es algo que sobre todo pasa con las mujeres que pertenecen a la aristocracia o a clases altas. La Maréchale de Retz y Madame de Valois fueron las primeras en abrir los primeros círculos femeninos a finales del siglo XVI, en los cuales se leían novelas y se conversaba. Nació entonces el Salón francés, que tenía lugar en la casa de una dama y era precedido por esta. Su finalidad era generar un espacio en el que se hablara de literatura, la compañía fuera amena y se diera la conversación. Además, los salones se contraponían a las academias literarias, puesto que los salones eran espacios liderados por mujeres donde la literatura era tomada ante todo como entretenimiento, mientras que las academias eran espacios masculinos donde se permitía pensar la literatura y sus problemas. Todo esto se vio influenciado por el fracaso de la Fronda, un conjunto de revueltas entre 1648 y 1653 que terminó con una aristocracia sin casi poder político, lo que provocó un abandono de los valores heroicos y creó el interés por el entretenimiento y las actividades mundanas e intelectuales.
Entre los años 1654 y 1665 surgió el preciosismo, un movimiento social y cultural ligado a los salones. Este movimiento buscaba refinar el lenguaje, el comportamiento, los modales y las relaciones, y se interesaba en un amor puro e idealizado, como una mujer perfecta e inaccesible. Las mujeres, que antes tenían aspiraciones políticas, se centraron en los salones y muchas de ellas fueron llamadas las preciosas. Intentaron reivindicar sus derechos a la educación y a la escritura, lo cual les hizo recibir muchas críticas, pero fueron ellas quienes poco a poco ayudaron a que se empezara a abrir el camino a la legitimización de la escritura femenina. La palabra salón apareció por primera vez en Francia en 1664. Para asistir no se necesitaba tener una educación, pero sí ciertos modales y comportamientos sociales. Las mujeres se formaban en estos salones, pero su educación era distinta a la reservada a los hombres en las escuelas. Fueron las mujeres, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVII, las que les enseñaron a los hombres la conducta que debían tener en sociedad. Entonces los salones tomaron un rol civilizador, ya que fomentaban la cortesía y el arte de complacer. Es en el trato con las mujeres que los hombres se civilizaron y se reconoció el papel de la mujer como mediadora en los gustos y los valores de la sociedad. En relación con los salones y hacia finales del siglo XVII, entre los años 1690 y 1715, la llamada primera moda del cuento de hadas en Francia, nació el cuento de hadas literario francés. Aunque el cuento de hadas fue llamado así por primera vez por Aulnois y Murat en sus obras Ilustres hadas y Cuentos de hadas, los motivos de estos cuentos están presentes desde los inicios de la literatura en francés, en las fábulas, la literatura secular medieval, los romances de caballería, las obras de teatro y la ficción renacentista. Además, en este primer momento, más que las tradiciones orales, fueron las obras de Straparola y Basile las que tuvieron una gran influencia en la escritura de cuentos de hadas. Los modelos italianos propiciaron una estética francesa en la que se resaltaba la moral de la historia, la autosuficiencia del universo del cuento y el triunfo del héroe y la heroína sobre sus adversarios. Ligada en gran parte al cuento de hadas, aparece la figura de la mujer escritora, la cual solo puede escribir para entretener. La estética de sus historias está determinada por los salones, por lo cual lo que prima en sus escritos son el placer, el entretenimiento y el sentimiento. Los universos de los cuentos buscan sorprender y entretener a la audiencia. Esta estética vincula la obra de las escritoras con la querella entre los modernos y los antiguos. Debate empezado por Perrault el 27 de enero de 1687, día en el que leyó en la Academia un poema en el que exaltaba a los escritores de su tiempo y los nuevos géneros literarios, entre ellos la ópera, la poesía sentimental y el cuento de hadas. Perrault puso en duda el ideal clásico sustentado en la literatura griega y romana y lideró al grupo de los modernos, mientras que Nicolas Boileau dirigió el de los antiguos, quienes defendían una sociedad tradicional y una literatura erudita. Las mujeres que escribían y que no recibían una formación en retórica clásica crearon una estética propia alejada del ideal clásico. Se alejaron de lo clásico y hasta lo parodiaron, como hizo Madame de Aulnois con la historia de Psique y Cupido. Esto sirvió a Perrault para defender la superioridad de la literatura francesa. Las mujeres dominaron el primer momento del cuento de hadas en Francia y encontraron en este un medio de expresión y experimentación que no les brindaban otros géneros literarios. Sus cuentos les permitieron reflexionar sobre la sociedad en la que vivían y plantear otros modelos de conducta y de resolución de conflictos. Sobre todo, trataron temas que ponían en el centro las relaciones entre los hombres y las mujeres, ya que querían promover un cambio a partir de sus necesidades y deseos. Una de las escritoras más reconocidas era Madame de Aulnois. Aulnois vivió desde muy joven una vida llena de retos. Tras un compromiso acordado por su madre, la señora Gaudin contrajo matrimonio a los 16 años, en 1666, con el barón de Aulnois, un hombre 30 años mayor que ella. Sin embargo, la relación pronto se tornó amarga y la condujo a una época turbulenta.
A causa de dificultades económicas y el comportamiento abusivo del barón de Aulnois con su esposa, su madre, con el apoyo de otras personas, organizó un complot en 1669 en su contra, acusándolo de lesa majestad, un delito capital en ese entonces. El barón fue arrestado, pero demostró su inocencia y, a causa de sus mentiras, las personas que habían hecho parte del complot fueron ejecutadas por calumnia. Fue entonces cuando la madre de Madame d'Aulnois se vio obligada a huir de Francia. Entretanto, Aulnois fue encarcelada con su tercera hija recién nacida, luego de haber perdido a las dos primeras en su infancia. Fue liberada un año después, en 1670, pero poco se sabe de su vida entre esa época y 1690, a excepción de que dio a luz dos hijas, una en 1676 y otra en 1677, y que probablemente viajó a Flandes, Inglaterra y España. Se estableció definitivamente en Francia en 1685. 5 años después, en 1690, tras establecer numerosos contactos con la corte, definió su carrera literaria, la cual le dio reconocimiento en Francia e Inglaterra. Su cuento La isla de la felicidad, que incluyó en su primera novela Historia de Hipólito, conde de Douglas, publicada en 1690, tuvo una gran acogida y gracias a esto publicó más cuentos de ese estilo en 1697 y 1698. Pero lo que más distingue a este cuento es que marcó el nacimiento del cuento de hadas francés literario. Es especialmente conocida por dos colecciones de cuentos de hadas que publicó en 1697 y 1698 titulados Los cuentos de hadas, conformados por 8 volúmenes. En estos cuentos, influenciada por las novelas de la época, Aulnois incorporó motivos, personajes y recursos típicos de romances pastoriles y heroicos populares en la primera mitad del siglo, así como material greco-romano, folclórico y de los romances medievales. Es por esto que sus protagonistas suelen estar involucrados en historias de amor y en sus narraciones se examinan las emociones con detalle y detenimiento. El amor se expone como un agente civilizador. Además, la autora le da un protagonismo central a la mujer en sus historias, por lo que encontramos heroínas, madres y hadas que reflejan nuevas costumbres y una nueva conducta moral. Aunque tuvo una vida corta y solo vivió 55 años, después de Perrault, Madame d'Aulnois es la escritora francesa de cuentos de hadas más famosa y su obra influenció significativamente el desarrollo del género en Francia y en otros países como por ejemplo Alemania. Por eso hoy te traemos su versión de La Cenicienta. Il était une fois, dos reyes que no sabiendo gobernar fueron echados de su reino. Para vivir vendieron sus posesiones, primero sus coronas, después sus vestidos, luego su ropa y encajes, y, por último, sus muebles. Cuando ya no les quedaba nada que vender, el rey acudió a la reina, quien, astuta, siempre sabía qué hacer. Días después, llegó a él con la solución. Harían seda, con la que podrían cazar y pescar. Sin embargo, le sugirió deshacerse de sus 3 hijas, enfatizando en que se trataba de señoritas perezosas y acostumbradas a la vida en el reino, y que sería imposible proveerlas de sus gustos. El rey, entristecido, lloró, pero aceptó la sugerencia de la reina, pues era ella quien mandaba, y le pidió que se las llevara a la mañana siguiente. Mientras ellos hablaban, la princesa Finette, la menor de las 3 hermanas, escuchó la conversación, por lo que, tras conocer su designio, cogió los ingredientes necesarios para preparar una torta y se dirigió a la gruta donde vivía el hada merluza, su madrina. Sin embargo, en el camino las suelas de sus zapatos se fueron desgastando tanto que sus pies se lastimaron a tal punto que no pudo continuar. Agotada, se sentó sobre la hierba sumida en lágrimas, hasta que un caballo adornado con todo lujo y diamantes se detuvo junto a él. Finette, exhausta, le pidió que la llevara hasta la casa de su madrina, contándole sobre su cansancio y ofreciéndole avena, heno y paja fresca.
El caballo, sin decir palabra alguna, se inclinó a su lado y, una vez Finette estuvo en su dorso, corrió a tal velocidad que parecía una ave impulsada por el viento que no se detuvo hasta estar junto a la gruta, como quien conoce el camino. Y claro que lo conocía, pues fue Merluza quien lo había enviado hasta Finette, sabiendo que la pequeña quería visitarlo. La niña entró a la gruta y, tras reverencias, saludó a su madrina, ofreciéndole los ingredientes que había llevado para la torta. Sé bienvenida, Finette. Acércate para que te abrace. Ahijada mía, quiero que seas mi doncellita. Desátame el pelo y peina. Finette se contentó tras los abrazos de su madrina e hizo lo que ésta le pidió con destreza. Conozco el motivo de tu visita. Sé que escuchaste al rey y a la reina y quieres evitar la desgracia. Coge este ovillo, cuyo hilo no se romperá jamás. Atarás la punta a la puerta de tu casa y los llevarás en la mano. Cuando la reina las deje, les será fácil volver siguiendo el hilo. La princesa expresó su agradecimiento a Merluza, quien le dio un saco lleno de magníficos vestidos de oro y plata y, tras un abrazo, la hizo montar de nuevo sobre el caballo que la había guiado hasta allá, para que la dejara de nuevo en su casa. Poco tiempo pasó, y Finette ya estaba de regreso en su casa, donde, agradecida, se despidió del caballo que caminaba más rápido que el sol y lo envió de regreso con su madrina. Así, entrando sigilosamente y escondiendo la bolsa que llevaba bajo la almohada, se durmió. A la mañana siguiente, la reina se levantó, se vistió y llamó a sus hijas. La mayor era Flor de Amor, la segunda, Bella Noche, y la tercera, Oído Fino, a quien usualmente llamaban Finette. He soñado esta noche que debemos ir a ver a nuestra hermana, quien nos dará buenos regalos y nos divertiremos tanto como queramos. La hermana mayor, desesperada por estar allí, le dijo a su madre que con tal de salir, el destino sería lo de menos, por lo que las cuatro se despidieron del rey y emprendieron su camino. Caminaron tanto y estaban tan lejos de casa que Finette llegó a temer que se terminara el hilo, el cual ataban las zarzas sin que nadie la viera. Cuando la reina estuvo segura de que sus hijas no sabrían cómo regresar, entró en un bosque espeso y les dijo que durmieran como ovejas sobre la hierba, mientras ella, como su pastora, las cuidaba. Pero cuando las vio dormidas, las abandonó, creyendo que no las volvería a ver jamás. Finette, atenta a su madre, supo cuándo se había ido, y pensó en que, si así lo quería, podría irse y abandonar a sus hermanas, quienes le pegaban y la lastimaban, pero, a pesar de su maldad, no quiso abandonarlas, por lo que las despertó y les contó la historia. Ellas, envueltas en lágrimas tras escuchar el relato, le rogaron a Finette que las llevara con ella, y a cambio le darían sus juguetes y muñecas. Sé que no me darán nada de lo que dicen, pero no por eso dejaré de ser una buena hermana. Sin esperar más, siguió el hilo, guiando a sus hermanas de regreso a casa, donde llegaron poco después que su madre. Desde la puerta escucharon al rey, quien, afligido tras ver llegar a la reina sola, se lamentó por no haber llevado de regreso al menos a Finette, que, a diferencia de sus hermanas, le proporcionaría consuelo. Sin embargo, la reina le recordó que sus hijas eran una incomodidad. Fue entonces cuando las hermanas en la puerta tocaron y se anunciaron ante sus padres. Los dos, temblando, tras considerar que se trataba de sus almas, se negaban a abrirles. Pero Finette le pidió a su padre que la mirara a través del agujero de la puerta y comprobara que sí era ella. El rey, tras reconocerla, les abrió y la reina fingió alegría al verlas, diciéndoles que había ido a la casa en busca de un objeto que había olvidado, pero que estaba por volver por ellos. Las hermanas, sabiendo la verdad, aparentaron creerle y se acostaron. Finette, recordando las promesas de sus hermanas, les pidió una de las muñecas que le habían prometido, pero ellas se burlaron de la princesa y la lastimaron, por lo que la pequeña no pudo dormir, tan herida como estaba, y escuchó nuevamente a sus padres hablando. Las llevaré por otro lugar y mucho más lejos. Estoy segura que así no volverán a venir jamás. La niña, sigilosamente, se levantó, fue por 2 pollos, un gallo y 2 conejos que guardó en una cesta y se dirigió a la casa de su madrina.
En el camino se encontró con el caballo que la había llevado anteriormente y, agradecida por no haberse perdido ni ser encontrada por bandidos, se fue alegre con él. Después de saludarlo y entregarle lo que había llevado, le rogó que la ayudara con sus consejos, pues su madre había jurado llevarlas hasta el fin del mundo. Merluza la tranquilizó y le entregó un saco lleno de cenizas, y le dijo: Lleva el saco delante tuyo, sacúdelo y camina sobre la ceniza. Cuando quieras volver, sigue tus huellas, pero no lleves a tus hermanas, pues son muy malas. Si las llevas, no quiero volver a verte. Finette le agradeció y se despidió de ella, no sin antes recibir una cajita llena de diamantes cuyo valor era exuberante. El caballo, dispuesto como de costumbre, la llevó hasta la casa de sus padres. A la mañana siguiente, la reina la llamó a ella y sus hermanas, diciendo: El rey está enfermo. He soñado con unas flores y unas hierbas especiales que hay en cierto país con las que se rejuvenecerá. Así que vamos, busquémoslas. Las hermanas mayores se afligieron con la noticia, pero todas partieron con su madre en un viaje tan largo que jamás nadie hizo uno igual. Finetta, sin pronunciar palabra, iba detrás de todas, esparciendo la ceniza que le había dado Merluza. Fue bajo una noche oscura, cuando sus hijas estaban profundas, que la reina las abandonó, esperando que no pudieran regresar. Al amanecer, Finetta se despertó y, sabiendo la verdad, despertó a sus hermanas y les contó que su madre las había abandonado nuevamente. Entre sollozos, golpes de desespero y llanto descontrolado, las hermanas no sabían qué sería de sus vidas. Finetta, conmovida, les contó que su madrina le había proporcionado la forma de volver, mas le había prohibido regresar con ellas. Al oírla, Bella de Noche y Flor de Amor se arrojaron de su cuello y en medio de caricias la convencieron, por lo que las tres hermanas regresaron a casa. Sorprendidos, tras ver a las princesas de regreso, el rey y la reina tramaron un nuevo complot para deshacerse de sus hijas. Mientras tanto, Finette, que no en vano se llamaba Oído Fino, escuchó el plan y, angustiada, despertó a sus hermanas para contarles. Por ustedes tengo enfadada a mi madrina. No me atrevo a buscarla como antes. Sus hermanas se entristecieron sin saber qué hacer. Sin embargo, Bella de Noche les propuso llevar garbanzos y sembrarlos por el camino como guía para regresar. A Flor de Amor le pareció un plan asombroso, por lo que llenaron sus bolsillos de garbanzos, pero Finette, en lugar de legumbres, se llevó la cajita llena de diamantes y el saco con los magníficos vestidos. He soñado esta noche que en un país cuyo nombre no es necesario decir, hay 3 príncipes que las esperan para casarse con ustedes. Las llevaré hasta allá para ver si mi sueño es verdad. En el camino, la reina iba adelante, mientras Bella de Noche y Flor de Amor la seguían tranquilas, dejando garbanzos en el camino. En esa ocasión, la reina las llevó más lejos que nunca antes, y, en medio de una oscura noche, las abandonó. Fue un camino tan largo que llegó a su casa agotada, aunque feliz de, finalmente, quitarse de encima a sus hijas. A la mañana siguiente, las hermanas se despertaron, y Finette lloró tras comprobar la ausencia de su madre. Angustiada, tras no tener el apoyo de su madrina y desconfiar de la habilidad de sus hermanas, les dijo que lo mejor era seguir a la reina inmediatamente. Mas Flor de Amor le dijo que encontrarían el camino cuando así lo deseara. Sin embargo, al buscar el camino de regreso, no había ningún rastro de los garbanzos. Los pichones se los habían comido todos. Las tres hermanas lloraron al comprobarlo. 2 días después, en busca de alimento, la pequeña princesa plantó una bellota que tenía, esperando que creciera un árbol que les diera fruto y alimento a las 3. Las hermanas se turnaban para ir a regar la bellota, a la cual siempre halagaban y le pedían que creciera. En poco tiempo, la bellota se convirtió en un árbol al que podían subir, y fue Finette quien, por ser la más delgada de las 3, se subió. Cada día le pedían al árbol que creciera más, y Finette subía 2 veces al día, intentando ver algo. En una ocasión, mientras estaba allí,
sus hermanas descubrieron su saco y robaron su contenido, intercambiándolo por piedras. Finette siguió subiendo, y un día vio una hermosa casa, con paredes de piedras preciosas, aunque sus hermanas no le creyeron hasta que subieron al árbol y lo comprobaron por sí mismas. Cuando subieron, decidieron ir a la casa que parecía un palacio, imaginando que allí estarían unos príncipes que se sentirían dichosos de casarse con ellas, por lo que se vistieron y arreglaron con lo que le habían robado a Finette, quien lloró al ver lo que habían hecho y les pidió que la arreglaran, pero sus hermanas se negaron y la amenazaron diciéndole que, si no dejaba de molestarlas, la matarían y la enterrarían ahí mismo. Emprendieron su camino hacia el palacio, el cual, con cada paso que daban, les parecía aún más hermoso. Felices, bella de noche y flor de amor, imaginaban lo dichosas que estarían viviendo allí, comiendo en la mesa del rey y disfrutando de sus lujos. Mas planearon omitir que Finette era su hermana, pues su atuendo las avergonzaba. Dirían que se trataba de su criada, quien se encargaría de lavar y limpiar. Sin embargo, al tocar la puerta del palacio, no les abrió ningún príncipe ni nadie de la realeza, sino la esposa del ogro, quien, gigante y aterradora, las observaba con el único ojo que tenía en medio de la frente. Las princesas, aterradas, intentaron huir para salvar su vida, pues no querían ser alimento de los ogros, pero la ogresa las alcanzó sin problema. Al atraparlas, las metió en un lugar con restos de serpientes y sapos, mientras iba en busca de condimentos para comerse a Finette con su ensalada. Pero en ese momento, el ogro llegó y, viendo la piel de las princesas, la ogresa decidió esconderlas de su esposo para comérselas ella sola. El ogro, tan alto que llevaba como bastón un árbol, sacó de su cesto 15 niños robados que se comió como si fueran huevos. Las princesas, viendo lo que había hecho, temblaban asustadas, pero no se atrevían ni a llorar, temiendo que las escuchara. Huele a carne fresca. ¿Dónde está? Si descubro que me la ocultas, te cortaré la cabeza y la convertiré en una bala. La ogresa, asustada, respondió: No te enfades, ogrito mío. Te diré la verdad. Hoy vinieron 3 jovencitas que capturé, pero sería una pena comérselas, pues saben hacer múltiples oficios y estoy tan cansada que necesito ayuda. Nuestra bella casa está sucia, el pan ya no queda bien cocido y la sopa no te gusta. Te ruego que me dejes conservarlas, serán mis criadas. Después de mucho rogarle, el ogro aceptó no comerlas, y la ogresa se prometió comérselas tan pronto tuviera oportunidad y fingir que se habían escapado. Entonces sacó a las princesas del escondite, quienes, temblando, le dijeron que sabían cocinar, tejer y barrer, y, sin hacer esperar al ogro, empezaron a preparar su comida. Finette se encargó de prender el horno, mas por su tamaño le fue imposible comprobar si ya estaba caliente, por lo que le pidió ayuda al ogro, quien se metió tanto para probar la manteca que no pudo salir, y pronto se convirtió en cenizas. Cuando la ogresa encontró lo que quedaba de su esposo, las princesas la consolaron, temiendo convertirse en sus bocadillos, y la animaron con gentiles palabras, diciéndole que la peinarían y arreglarían hasta dejarla tan bella que cualquier príncipe o marqués anhelaría ser su pareja. La ogresa aceptó y, mientras Bella de Noche y Flor de Amor la peinaban, Finette le dio un fuerte golpe con un hacha y le cortó la cabeza. Las hermanas, dichosas, saltaron, cantaron y recorrieron la casa llena de toda clase de lujos, felices de ser más ricas de lo que sus padres lo fueron en algún momento, y tuvieron la certeza de que cualquier príncipe se sentiría feliz de casarse con ellas, por lo que decidieron salir en su búsqueda, dejando a Finette encargada de la limpieza y el orden, no sin antes amenazarla de muerte si no encontraban todo impecable. La pequeña, sumida en llanto, se lamentaba de no haber obedecido a su madrina, quien le había advertido sobre la maldad de sus hermanas. Los días pasaron y sus hermanas siguieron tratándola con desprecio y maltrato, dejándola herida si no respondía a sus órdenes. Pero su suerte cambió un día en que, sin esperarlo,
encontró una pequeña llavecita entre las cenizas de la chimenea. Después de mucho limpiarla, descubrió que era una llave de oro, tan fina y delicada que debía abrir algo de suma belleza, por lo que buscó cuidadosamente por toda la casa, hasta que encontró un cofre lleno de los vestidos más bellos y joyas de inigualable valor. Sin decirles nada a sus hermanas, Finette esperó a que se fueran y se arregló con todo lo que había encontrado para asistir a la fiesta a la que habían ido sus hermanas. Al llegar, todos aclamaron su belleza, algunos con envidia y otros con admiración, pues era la más hermosa del lugar. Sus hermanas, acostumbradas a verla cubierta de ceniza, habían olvidado lo bella que era, por lo que no la reconocieron. La dueña de la casa, asombrada por su belleza, le preguntó su nombre, y la joven Finette dijo que se llamaba Cenicienta. Poco antes de terminar la fiesta, Finette se despidió, y, tras llegar a casa, se cambió a sus viejos harapos. Cuando sus hermanas la vieron, le hablaron sobre la bella princesa, sin siquiera sospechar que se trataba de ella. Así ocurrió durante muchas noches, sin que descubrieran a Finette, hasta un día que, habiendo bailado más de lo usual, tuvo que salir apresurada y en el camino oscuro perdió su zapatilla de terciopelo carmesí. Al día siguiente, el príncipe, hijo de los reyes del lugar, salió de cacería, y al ver la zapatilla, no pudo evitar fijarse en lo pequeña y delicada que era, por lo que la tomó y la llevó consigo. Los días transcurrieron y el príncipe empezó a palidecer y enfermarse a tal grado que los reyes llevaron médicos de todas partes a verlo, quienes, después de observarlo por 3 días y 3 noches, concluyeron que el joven estaba enamorado. La reina, anhelando salvar la vida de su hijo, le rogó que le dijera de quién se trataba, prometiendo que podría esposarse con ella sin importar de quién se tratara. Animado por la promesa, el príncipe le mostró la zapatilla, por lo que en el reino se anunció con tambor y trompetas que todas las jovencitas debían acudir al palacio a probarse la zapatilla, y aquella a quien le quedara sería la esposa del príncipe. Todas las mujeres, presurosas y con el anhelo de casarse con él, se arreglaban los pies lavándolos en toda clase de aguas, se los despellejaban para hacerlos más suaves y se cortaban los pies para hacerlos más pequeños. Entre ellas, Flor de Amor y Bella de Noche, quienes se negaron a llevar a Finette con ellas. Sin embargo, la princesa se arregló y, aunque estaba preocupada por no conocer la ruta hacia el palacio, decidió salir e intentarlo, impulsada por un buen presentimiento. Fue entonces cuando, en la entrada de la casa, vio al caballo que la había guiado hacia la casa de su madrina tiempo atrás, aunque más hermoso que nunca, y sin dudarlo se subió a su lomo. En el camino, sus hermanas la vieron y reconocieron que se trataba de Finette, aunque no entendían dónde había encontrado un vestido tan hermoso y un caballo así, y temieron que ella llegara antes. Cuando Finette llegó al palacio, todos la vieron camino, y la joven princesa, sin problema alguno, se calzó la zapatilla, la cual le quedó a la perfección. El príncipe, dichoso al verla, corrió a su encuentro y le besó la mano. Los reyes, con gran alegría, la recibieron con múltiples regalos y celebraron su hallazgo. Al hablar sobre la boda, Finette aceptó contraer matrimonio con el príncipe, pero pidiéndole a los reyes que le devolvieran a sus padres el reino que les habían quitado. También les pidió que aceptaran a sus hermanas con el mismo afecto que a ella. Al saberlo, Flor de Amor y Bella de Noche no pudieron más que llorar en agradecimiento por su actitud. Finette le envió la noticia a su madrina en su caballo, acompañada por múltiples regalos. Con el tiempo, sus padres recuperaron su castillo, y sus hermanas se casaron con príncipes, tal como ella. Además de escribir cuentos, las escritoras y Perrault redactaban prefacios, prólogos o ensayos en los que intentaban definir el cuento de hadas y sus fuentes, creando muchas veces un origen mítico y estético para los cuentos en los relatos orales contados por ancianas, madres, institutrices y nanas. Decían que modelaban sus cuentos sobre estas narraciones y su estilo. Sin embargo, la estética que predominaba era la de los salones y se privilegiaba y celebraban los valores de la élite.
Además, justificaban y legitimaban el valor de los cuentos en su moraleja, dando a entender que como enseñaban algo, eran importantes para la sociedad y la literatura. Resaltaban que los cuentos no solo daban placer, sino que también enseñaban. Las cuenteras preciosas hacían parte del mismo círculo, ya fuera por amistad, gracias a los salones literarios o por relaciones familiares. Por ejemplo, L'Héritière era sobrina de Perrault, y Murat y Alnouy eran amigas. No solo privilegiaron los valores de su clase, sino que presentaban en sus cuentos un universo idealizado que tenía como modelo a la corte y afirmaba sus gustos y prácticas. Por esto, en sus relatos hay descripciones de espacios majestuosos y ricos que hacen referencia a la vida en la corte. La ópera y sus escenarios también influenciaron las historias y los mundos que se describen en ellas. Esto las diferencia de los cuentos de folclore, en los que la preocupación por la justicia y lo difícil que era la vida estaban presentes, ya que las escritoras centraron las tramas de sus cuentos en asuntos propios de la corte y la aristocracia. Aunque se hable de una estética de lo mundano, y esto por ser de la corte puede parecer frívolo, porque sus cuentos reflejan el mundo en el que vivían, las escritoras usaron sus cuentos para rebelarse contra el matrimonio y los hombres. Las mujeres eran bienes de su padre o del hombre que dirigiera la familia y la autoridad que ejercían era total. Las escritoras jugaron con eso y presentaron a padres o esposos monstruosos que estaban bajo el mandato de sus esposas o cuyo poder era cuestionado. Lo monstruoso también marca un contraste con la belleza, ya que lo bello es virtuoso y bueno. La belleza es algo que se gana si se tiene la virtud, mientras que la fealdad y la monstruosidad son propias de los adversarios del héroe y la heroína de los cuentos. También la belleza y lo monstruoso marcan una diferencia entre la realidad y la fantasía, ya que los personajes hermosos y perfectos protagonistas de los cuentos no son propios del mundo real, sino del de las hadas. Algo importante para decir es que las escritoras no tomaban tan en serio a las hadas, sino que se distanciaban de ellas e intelectualizaban lo maravilloso o se burlaban de ello en muchas ocasiones. Las hadas eran tratadas más que todo como celestinas, es decir, seres que ayudaban a que los protagonistas triunfaran en su amor. Por esto podemos decir que lo maravilloso está en gran medida subordinado a la trama amorosa de los cuentos y, contrario a los protagonistas de los relatos, las hadas no conocen el amor. Otro elemento importante es la presencia de mujeres poderosas en los cuentos, como lo son las guerreras, mujeres travestidas en muchos casos y la figura del hada, quien tiende a ser más poderosa que sus contrapartes masculinas. Perrault marca hasta cierto punto un contraste con las escritoras, ya que su estilo es menos descriptivo y tiende a ir más al grano en sus historias. Sin embargo, también se ve influenciado por la corte, puesto que trabajó gran parte de su vida en ella. Nacido el 12 de enero de 1628 en París, era el menor de varios hermanos. Fue expulsado del colegio, pero él y un amigo siguieron estudiando juntos, leyendo obras en latín y, cuando llegó el momento, se formó como abogado en la Universidad de Orleans. Leía mucho y, junto con su hermano Pierre, parodiaba poemas antiguos. En 1659 publicó 2 poemas y, al año siguiente, después de publicar varios poemas en honor a Luis XIV, su carrera como poeta tomó impulso. A partir de 1663 y hasta 1683 trabajó para el primer ministro Jean-Baptiste Colbert, lo que le permitió alcanzar grandes logros en las artes, como hacer parte de la Academia Francesa desde 1671 y ser su presidente en una ocasión. También participó en la planeación de las expansiones del Museo del Louvre en París y del Palacio de Versalles. En 1672 contrajo matrimonio, pero su esposa murió poco después, momento desde el cual Perrault se dedicó a la educación de sus hijos. En 1683 el primer ministro murió y Perrault fue despedido, pero gracias a su pensión pudo dedicarse a la escritura y mantener a su familia. En sus textos alababa el reinado de Luis XIV y a la monarquía y su pompa. También escribió una obra en varios volúmenes en la que realizaba un paralelo entre los antiguos y los modernos. Frecuentaba los salones a los que también asistían las cuenteras preciosas. Para sus cuentos se inspiró en Straparola, Basile, Boccaccio, en los textos de Chateaubriand de Troyes, en los leyes de Marie de France y en el román de Perceforest, texto que junto con el de Frere de Joy y Sort
de Placer, Catalán y El Blandín de Cornualla. En idioma occitano prefiguran en sus tramas el cuento de la Bella Durmiente. Tomó temas de la Biblioteca Azul para sus cuentos y transformó cuentos populares en relatos con moraleja o moral, con lo cual quería generar reflexión acerca del sentido de las historias. Su fin era atraer a niños y adultos por igual y demostrar el enfoque moderno que tenía su literatura. También los transformó para tratar problemas sociales y políticos de su época y el medio en el que vivía. Algunas de las obras que se publicaron en esa época fueron Piel de Asno, de Perrault en 1694, texto que hacía parte de una novela y que estaba en verso. De Luthier, Los encantos de la elocuencia y las aventuras de Finet, en 1695. Catherine Bernard, en 1696, El príncipe Rosier y Riquet à la Houppe. En 1697, Perrault publica, bajo el nombre de su hijo menor, Pierre d'Armacourt, el segundo nombre hace referencia a la propiedad que había comprado Perrault, su obra Cuentos de Mamá Ganso. 8 cuentos en prosa en los que había nuevas versiones de La Cenicienta, La Bella Durmiente, Barba Azul, Caperucita Roja, Pulgarcito y El Gato con Botas. También en ese año la Fox publica Cuentos de Cuentos y Alnois Cuentos de Hadas. En 1698 Murat publica Cuentos de Hadas y Alnois Nuevos Cuentos de Hadas, muchos de ellos publicados en la Biblioteca Azul, como se llamaba la literatura popular francesa de la época. Para 1715, la primera moda de los cuentos de hadas llegó a su fin. La segunda se dio entre 1722 y 1778 y se diferencia de la primera en que los cuentos son escritos por autores independientes y no, como pasaba en la primera, por personas que pertenecían a un mismo círculo social. También hubo una gran influencia de Las Mil y Una Noches, traducida por Antoine Galland, lectura que influenció los estereotipos que se crearon acerca de Oriente en ese momento y que repercutían más tarde en la expansión colonial. También los cuentos de hadas de la primera moda habían ayudado a crear el camino para nuevas formas y usos de la fantasía en el siglo XVIII y se dio la discusión sobre si los cuentos debían o no enseñar. En relación con esa disputa, Marie-Le-Prince de Beaumont, con base en un cuento de Villeneuve, escribió la versión de La Bella y la Bestia más famosa hasta nuestros días y la publica en Tienda de Niños, libro que es considerado por muchos la obra que inaugura la literatura infantil en Francia. Esta escritora da prioridad a la moral del cuento de hadas y ayuda a que ésta vuelva a ellos con fuerza, elemento que había sido dejado de lado por el puro placer de escribir este tipo de cuentos. Entre 1785 y 1789, Chevalier de Mayer edita y publica 41 tomos de cuentos de hadas del siglo XVII y XVIII en un intento por proteger a los relatos de la desaparición y el olvido, pues estas historias ya no eran acordes a los valores que se vivían en el momento. Estaba a puertas la Revolución Francesa. Bueno, creo que este ha sido como el episodio más interesante, pues en términos de todo el contexto de los que hemos traído hasta el momento en cuentos de hadas, porque pues cuando estábamos haciendo como toda la investigación y todo el tema dijimos como bueno, ¿por qué no investigamos un poco más sobre qué son los salones? Y todo esto nos llevó como al preciosismo y bueno, una cosa a la otra, como saber todo este contexto y conocer realmente lo que pasó con el rol de la mujer y lo que significaron los salones, lo que significó este movimiento del preciosismo, realmente le otorgó otro significado al trabajo de ellas, ¿no? Como, claro, cuando uno lee los cuentos y tiene claro como, bueno, se está resaltando el rol de la mujer, están las heroínas, las madres, las hadas que tienen como cierto protagonismo, eso te queda claro, pero ya teniendo en cuenta todo el contexto, eso cobra otro significado y es, pues, es realmente impactante y es muy chévere poder conocerlo y leerlo, entendiendo realmente lo que significó en ese momento de la historia. Además, también como teniendo en cuenta como la diferencia entre Perrault y los cuentos de Alnois, como, claro, no solamente como el rol de lo femenino, sino también en cuanto a la virtud, ¿no? Como ese resaltar la virtud de las mujeres,
siento que en el cuento que ustedes acabaron de escuchar, en La Cenicienta, se puede ver eso, ¿no? Como se resalta la nobleza de Finette, como a pesar de todo el maltrato de sus hermanas, en varias ocasiones ella decidió, pues, ser buena, como ayudarlas a pesar de todo, aunque su madrina le había dicho, como, no lo hagas. Y es interesante porque al final de ese cuento, en la moraleja, o bueno, como en sí, en la moraleja del final, es como la venganza, no, la virtud, como es la mejor venganza, ¿no? Es como no tienes que desearle el mal, sino como un poco eso. Entonces, resaltando esa virtud, que creo que eso me hizo pensar también en la adaptación de Disney de hace poco, cuando al final también ella le dice a su madrastra como la perdona o algo así, es como se está resaltando eso y bueno, realmente sí, a mí me pareció muy impactante como conocer todo el contexto y poder entender mejor estas historias. No sé, Lau, ¿tú qué piensas al respecto? Como ya habiendo tenido claro como todo lo que estaba detrás. Bueno, María, como que a mí también, respecto a lo que tú dijiste, ¿no? Y todo el contexto que investigamos para este episodio, sobre todo como todo el papel de la mujer o la visión de la mujer que había en esa época, creo que me gustaría hacer la aclaración de que nosotras intentamos investigar lo más posible para estos episodios, pero pues siempre se nos van a escapar cosas y pues no sabemos si esa visión de la mujer que logramos investigar para este episodio pues se pueda como generalizar para toda Europa en ese momento, ¿no? Sino que estamos hablando como de un momento, sobre todo intentando hablar de Francia, entonces como que es una visión de la mujer muy ligada hacia Francia, de la corte francesa. Y también pues resaltar que pues eso, como que a lo largo de la historia, la mujer sí ha estado muy oculta. Estoy leyendo El infinito en un junco de Irene Vallejo, y entonces creo que eso es algo que ella dice. Y, y como en la historia de los libros, de la literatura, las bibliotecas, la mujer, y esa historia siempre ha estado muy oculta, pero siempre también han habido mujeres que han logrado como hacer sus pinitos literarios, por decirlo de algún modo. Entonces, como no sé, pensando en Hipatia, en Grecia, que era una mega profesora, o siempre, no sé por qué, siempre me acuerdo de Hildegard o Hildegarda de Bingen, no sé por qué la tengo tan marcada en el corazón, pero sino como que resaltar que aunque en Francia surgieron en ese momento las escritoras como oficialmente, por decirlo algo, como que siempre han habido mujeres, ¿no? Que las preceden y que han intentado tomar la pluma y levantar su voz. Y pues ahí mismo hablamos de Christine Pizan, entonces como también resaltar, la mujer ha estado presente y también hay que como traer esa historia, ¿no? Que no ha sido tan contada como la de los escritores hombres. Y ya hablando sobre la virtud, también me pareció curioso cómo la virtud se relaciona como con la magia y es como es eso de las hadas madrinas que yo creo que pues si alguien aquí, yo creo que todos hemos visto una película de Disney antes, como que la hada madrina ayuda a las personas que son virtuosas, ¿no? Ya no se va a ayudar a las hermanas malvadas de Cenicienta. Y para que te ayuden más, como que ponen a prueba tu virtud y eso pasa en otros cuentos de Anhui, en el que por ejemplo hay un cuento que creo que se llama El ramo de oro, en el que hay un príncipe y una princesa que son muy feos ambos, o sea, pero en verdad son horribles, y los papás los ponen en compromiso para casarse, y ellos terminan en una torre, cada uno encerrado en algún momento, y ayudan a una hada y como a su amor a volver a estar juntos, y ellos cuando la hada les pregunta como que pues te va a conceder lo que sea porque me ayudaste, ¿qué quieres? Ellos le dicen como, no, nada, pues así estoy bien, ¿no? Como la princesa me acuerdo que le dice como, yo quiero la virtud, o sea, ella le pone literalmente, se hace pasar por una vieja alada y le pone a elegir entre ser bella o ser virtuosa. Y ella elige la virtud. Y como elige la virtud, él la premia, aparte de con la virtud, con la belleza. Entonces, como que siempre está ese, en estos cuentos, sobre todo en los de Anhui, porque siento que en los de Perrault es más como de cuidado, como que sus moralejas son como de cuidado mujeres, no hagan esto, o bla, bla, bla. Pero mientras que los de Anhui siempre es como alcanzar esa virtud. Y las hadas, pues son como las que ponen a prueba esa virtud. Y también parece muy interesante de las hadas, como aquí siento que
nuestra visión de las hadas o una visión de las, o sea, como que hoy yo por lo menos tengo una visión doble de las hadas, ¿no? Están como esas hadas que están en la naturaleza, así súper, salen de los árboles y así, pero también está esa visión de la corte de las hadas, la reina de las hadas, que siento que aquí en Francia, y no sé si, porque hace mucho me leí Sueño de una noche de verano de Shakespeare, entonces ya no me acuerdo bien, pero pues allá también está la reina de las hadas y cómo se va construyendo ese mundo, ¿no? Como también nuestra relación y nuestra comprensión y creación del mundo de las hadas y de las hadas va tomando forma en su relación con las cortes francesas, por ejemplo, y cómo eso determina el paisaje y las relaciones de las hadas y cómo nosotras las vemos y las entendemos. Eso me pareció muy interesante, porque me recordaba, por ejemplo, a Verónica Murguía en El Fuego Verde y en Fantastic de Josh McDonald, cuando se encuentran los personajes como en el reino de las hadas, siempre llegan a un palacio. Y siempre están las hadas bailando y las hadas como así sí, en cosas que si uno lee al Nui, pues las hadas siempre están en bailes, ¿no? Y los palacios son hermosos. Entonces, como ver cómo eso marcó una visión, literalmente, de hoy en día que tenemos de las hadas, cómo construyó su mundo. Entonces, eso me parece muy interesante y como también en la isla de la felicidad de Al-Nui hay una separación entre el reino de las hadas, que es una isla, en donde uno ya empieza a ver como pues la eternidad, bueno, que viven felices para siempre, supuestamente, y son hermosas, que eso también me recordó a la isla en la que está el rey Arturo, que creo que es Avalon, que si no estoy mal por allá lo están cuidando seres mágicos, no estoy segura de afirmar si son hadas o no, pero entonces cómo se ha ido construyendo ese mundo de las hadas con características muy específicas y cómo eso ha llegado hasta nosotros y descubrir que básicamente uno puede leer un libro hoy, escrito hoy, por ejemplo, pues yo no me he leído, ay María, ¿cómo se llama ese libro de Holly Black que nos vamos a leer? El príncipe cruel, pero por ejemplo la palabra príncipe, que si no estoy mal es un hada o un hado, no sé cómo se dice la forma masculina de la hada, pero eso ya habla de que las hadas hacen parte de una corte, ¿no? Y eso sigue presente hoy. Entonces me pareció muy interesante empezar a ver esa construcción del reino de las hadas. Eso es algo que retomaremos creo que en otro capítulo, pero pues me pareció muy chévere. No sé, María, si tú viste otras conexiones por ahí, curiosas. Sí, a mí eso también me parece muy interesante ver cómo es que hay ciertos rasgos, ¿no? Como muy particulares, pero que se han mantenido y que en los retellings que pues podemos encontrar hoy en día permanecen ciertas cosas, ¿no? Como, bueno, desde ese momento vemos que en la Cenicienta, claro, la versión de Alma y de Perrault son súper diferentes en verdad, pero hay cosas que se van manteniendo. Y pues bueno, está la zapatilla, claro, en uno era una zapatilla de terciopelo rojo, en otro ya, sí, pero esos rasgos y lo que estabas hablando de las hadas, la corte, cómo se va creando como esa visión de listo, están asociadas con esto y es algo como que todos ya con el tiempo vamos dando por sentado, ¿no? Uno piensa en el aire de una vez como que se puede transportar a esos entornos y lo vemos mucho en otros autores, no solamente en los de Francia, sino en unos que ya hemos abordado y otros que vamos a abordar en próximos episodios. El libro que mencionaste ahorita de Holly Black, como todos esos retellings, claro, eso nos lleva de una vez de pronto, claro, a la corte, pero también está el mundo de las hadas, como esa separación entre nuestro mundo y ese otro mundo que de alguna forma se relaciona con el nuestro. Bueno, digamos que en ese retelling en especial puede que no sea para bien de los humanos, pero usualmente sí, o sea, usualmente pasa que están para ayudarnos a los virtuosos o las virtuosas en el caso de Alma, como resaltar esa virtud y bueno, te vamos a ayudar porque estás pasando por una dificultad, siempre hay una dificultad, algo que nos pone en peligro, que nos impide como cumplir nuestros sueños a pesar de que haya virtud, entonces llegan ellos y con su magia pues ayudan a que las protagonistas puedan cumplir eso o también como, sí, como darles no sé si decirlo, como astucia, como la forma de poder cumplir eso. También súper interesante cómo ese rasgo en especial se ha mantenido. Sí, y ligado a eso, o sea, parte de ese encuentro entre el mundo humano
y el mundo de las hadas, que también hace parte de la isla de la felicidad, porque está el hada que básicamente vive en la isla y la isla está escondida para que ningún ser humano llegue allá, ¿no? Porque dicen como no, mejor nos quedamos acá nosotros solos. Pero entonces una vez la princesa hada o la reina hada manda espías al mundo humano para ver qué anda pasando. Y se entera que anda un rey por ahí, como muy famoso, que conquistó muchas cosas, el mejor rey de la vida, porque conquistó muchas tierras. Y ella como que le llevan una foto o algo así, no me acuerdo, una foto no, una pintura, en esa época no habían fotos, un retrato, y ella se enamora. O sea, lo que también me sorprende de estos cuentos es que también uno lo puede pensar también de los cuentos con los que uno creció viendo las películas de Disney, eso que cuando se enamoran es a primera vista, pero en verdad es a primera vista, ¿sí? Eso es como el príncipe en la Cenicienta que escuchamos ahorita, se enamora ni siquiera de la Cenicienta, ni siquiera de haberla visto, sino de las zapatillas. Me parece, yo no sé, yo siento que en ese cuento también Al-Noa exagera mucho, y siento que, porque hay ciertos elementos como de burla o de parodia, ¿no? Como la exageración de las mujeres cortándose los pies, es como, en verdad están haciendo eso, como para poder casarse con un príncipe, y el príncipe mega enamorado de una zapatilla, literal. Pero está, el hada volviendo a lo que está diciendo, el hada se enamora del rey, quiere casarse con él, entonces le envía una comitiva diciéndole como presentándose así, y obviamente es hermosa y así, y pues logra que el rey diga bueno, y el rey también la trata de conquistar. Y ese trae otro punto muy importante en los cuentos de Al-Noa, yo creo que también de Perrault, y es el matrimonio. O sea, la relación entre la heroína y el héroe del cuento siempre está presente. O sea, muchísimos cuentos de Al-Noa terminan casados, y lo importante es que los protagonistas superen las pruebas para lograr y prueben ser virtuosos para lograr casarse. Eso a mí me sorprendió muchísimo. Yo sé que en todas las películas de Disney las princesas y los príncipes terminan casándose, ¿no? Pero pues igual, me parece asombrosa esa importancia, y tal vez como las mujeres de esa época vivían algo tan fuerte, y es que las comprometían desde muy chiquitas con hombres, podían ser muy mayores, como le pasó al Noah. De hecho, creo que la esposa de Perrault también le llevaba como 20 años, o mínimo 10 o 15. Entonces, como hablaban de esa situación que ellas vivían y como también querían cambiarla, ¿no? Como casarse con hombres que también las merecieran de alguna manera, y las hadas haciendo ahí de casamenteras. Pero también siento que hay un conflicto ahí, y es que muchas veces la mujer, sobre todo yo creo que lo sentí así en la isla de la felicidad, y es que la mujer y la tierra se presentan como, no quiero decir objetos, como entes, como seres que el hombre conquista, ¿no? Entonces está presente esa figura del conquistador y del hombre conquistador, que es en gran medida problemática, sobre todo porque estamos en una época en la que ya han abierto pues descubrimientos, ¿no? En la que más adelante pues Francia e Inglaterra van a seguir expandiendo sus imperios. Entonces, como eso también nos habla de también cómo se veía la mujer y cómo se tiene una visión del hombre conquistador fuerte, que pues tiene mucho poder sobre la mujer, y tal vez, no sé, ellas querrían cambiar esa conquista a algo más amable, algo más gentil, no sé, puedo estar diciendo cosas que no son. Eso que estás diciendo también me hace pensar en otro retelling que es de Laura Gallego, de Todas las hadas del reino, y me parece interesante porque en esta historia, bueno, están literalmente las hadas, que igual van a servir a los humanos, no solamente en la corte, sino los que están fuera de la corte. Entonces está el joven que trabaja en un establo, que no puede conquistar a la princesa porque básicamente no tienen ni siquiera la oportunidad de que ella se fije en él. Pero pienso en ese libro porque en ese caso es el hada la que se enamora de un humano, y eso básicamente pone en riesgo toda su existencia porque es como de alguna forma violar el código que ellas tienen, y pues ya se están involucrando de otra forma. ¿Qué pasa cuando tú quieres ayudar a alguien virtuoso, pero en vez de ayudarlo terminas involucrándote emocionalmente y quieres estar con esa persona, pero tú estabas ahí era para cumplir otro propósito? Entonces también me parece interesante ver cómo se ha ido como presentando de otra forma ese rol, no solamente como ese ser que, bueno, va a premiar o ayudar, sino también
pues con rasgos un poco más humanos, se podría decir, ¿no? Como, bueno, también tiene estos sentimientos, también puede que se involucre y ahí se presentan otras relaciones con el mundo de los humanos y el mundo de las hadas. Eso es súper grave para ella en el libro porque termina básicamente transformándose, bueno, el spoiler de la vida, pero básicamente pierde lo que era. Es muy grave. Eso me hace pensar y relacionado con lo que estabas diciendo ahorita, cómo estos cuentos de hadas realmente han servido para cuestionar muchísimas cosas que se dan por sentado en la sociedad. Y sí, ¿no? Como de una forma como les pasó a ellas, ¿no? Como utilizar esto o no, bueno, es que no sé, siento que utilizar suena como súper brusco, pero sí como aprovechar este medio como para tener una voz para cuestionar esas cosas, ¿no? Que se han dado por sentado, que se cree que son así, pero ¿qué pasa si son de otra forma? ¿Qué pasa si las podemos ver distinto? Y sí, en esa relación que tú hablas de, pues yo no me he leído todas las hadas del reino, pero pues sí se perdió a sí misma. Pero también me hace pensar en que siempre está esa como ambivalencia, aunque siento que Disney también mata eso un poco, es como el reino de las hadas es peligroso para los seres humanos. Eso no es todo alegre. Me acabo de acordar de Peter Pan cuando Wendy está al lado de las sirenas. O sea, las sirenas no son Ariel, tipo Disney. Las hadas no son Campanita, tipo Disney. Como que siempre está esa ambigüedad de ese mundo, está esa frontera entre lo monstruoso y lo bello, y lo distante y lo cercano, y porque me acuerdo de Fantastes y el Fuego Verde. En el Fuego Verde está Liso, que es esa hada, ese elfo que llama a Lunet y por el que Lunet estaba volviéndose loca, básicamente. Pero él es en esa distancia. Ahí es como que las hadas no pueden amar. Pero al Noir, de la que tú nos cuentas, María, a veces también dicen que se enamoran, ¿no? Pero está como esa ambigüedad de la relación entre los humanos y las hadas, como puede ser cercana, pero también puede ser muy distante, como puede hacerte daño, como las hadas pueden amar y cómo no, y como el reino de las hadas también incluye otros seres, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantó La Bella Durmiente de Perrault, en verdad soy fan, porque aparecen enanos, ogros, hadas, no sé, seguro si aparece un dragón por ahí, ya no me acuerdo de esa parte, pero aparecen muchas otras. Y también los árboles son algo que está muy vivo. Entonces, por ejemplo, en Fantastes está ese árbol, que no me acuerdo, creo que es el fresno, ¿no es el fresno? Bueno, hay un árbol que es muy malvado. Entonces, como que el reino de las hadas es muy ambiguo, como y que también hay que recordar que tratar con hadas es peligroso, puede ser peligroso porque ellas no son como nosotros, ¿no? También son diferentes y a veces las sentimos muy cercanas. También nos recuerda tal vez que la fantasía puede llegar a ser peligrosa. Sí, y eso que estás diciendo también es que pienso en muchos personajes ahorita, como se me viene a la mente, por ejemplo, el nombre del viento, cuando Coast tiene que ir, o bueno, entra al reino de las hadas y pasa esto súper extraño, y es como toda esta cosmovisión de los que entran allá ya no pueden salir, o sea, si entraste, lástima, porque nunca te vamos a volver a ver. Cornelia Funk en Reckless también está esto como no, si tú te enamoras de una hada, te puedes morir, o sea, te quedas allá para siempre, ya no hay forma de que vuelvas a salir de ese reino, es muy peligroso para los humanos. Y también, pues volviendo a El Príncipe Cruel, la protagonista, si no estoy mal, creo que se llama Jude. Bueno, el caso es que a ella básicamente la rata con su hermana, con sus hermanas, pero ella es una humana y se la llevan al reino de las hadas y es súper difícil para ella encajar ahí, encontrar ese lugar siendo una mortal pues en medio de inmortales, ¿no? Y no teniendo como cualidades así excepcionales como las hadas. Entonces sí, es como pues ver desde muchos puntos lo que significa y también como esta ambigüedad, porque igual para algunos el reino de las hadas puede ser como la solución, ¿no? Como este deseo, el lugar donde se van a cumplir todos tus sueños, o sí, se va a hacer realidad como el anhelo de tu corazón. Necesitamos las hadas para que nos ayuden, pero también está esta opción de no, o sea, no las necesitamos o al contrario son muy peligrosas, tenemos que tener cuidado, no cruzar este umbral de los hongos rojos porque puede que nunca encontremos salida como le pasó
como el peligro al que estaba expuesta Lunette si llegaba a cruzar esto. Y ahí también se cuestiona algo súper interesante que es como el valor de ser mortales, ¿no? Del tiempo. ¿Qué pasa si llegamos a ser inmortales? ¿Qué pasa con eso? Eso es algo súper lindo que vemos en El Fuego Verde. Y en general, ¿no? Como la vida inmortal, claro, se pierden muchas cosas que se vuelven súper significativas cuando no tenemos, pues, no sé, una infinidad de años para disfrutarlos, ¿no? Pero bueno, creo que hemos hablado de varios puntos interesantes hoy. Sí, de hecho ya para cerrar, solo quiero decir que también me acordé de Kubo, Bote o como se diga, como lo dijiste tú, que no me acuerdo cómo fue que lo dijiste, en un cuento de Alnois, en el que está la figura de esa persona que ayuda a conquistar al rey, al noble, al que sea, a esa persona con la que él quiere estar. Entonces él es el que escribe las cartas y el que vaya a hacer los favores para conquistarla. Eso pasa en un cuento de Alnois también. Y Cubos, el protagonista, El nombre del viento, hace eso en el segundo libro de esa serie, ¿no? De esa saga. El temor de un hombre sabio. Pero bueno, creo que por hoy ya podemos cerrar acá. Gracias a todos por escucharnos, gracias por estar otro episodio más con nosotras. Esperamos que no haya sido muy largo, que nos pasamos del tiempo. Esperamos también que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Nosotras aprendimos muchísimo investigando. Pues hemos aprendido mucho con esta temporada, igual que con la anterior. Pues los invitamos a seguir conociendo más sobre los cuentos de hadas. Y antes de irnos, nos gustaría preguntarles qué versiones de La Cenicienta conocen. Pueden contarnos en nuestra última publicación y también dejarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales, donde nos encuentran como El Refugio de Fantasía. Gracias por estar aquí con nosotras. Noticias del Refugio. Te esperamos en el próximo episodio para hablar de los hermanos. ¡Chao!